Estuvimos hablando acerca de la serie roja, ¿no es cierto? Hoy día vamos a hablar de la serie blanca y de las plaquetas. La serie blanca y las plaquetas que ustedes van a tocar, van a exponer, ¿ok? Recuerden este gráfico que vimos en la clase pasada, pero esta vez para la serie blanca. Dijimos que había una célula troncal hematopoyética que se iba a diferenciar en un progenitor mieloide y en un progenitor linfoide. El progenitor mieloide común es el que va a dar lugar a los granulocitos, o sea, los que tienen gránulos en su citoplasma, y a los monocitos. Pero además también la serie blanca va a estar formada por los linfocitos. Entonces este progenitor también va a dar lugar a un progenitor linfoide común que se va a diferenciar en los linfocitos T y en los linfocitos B. Entonces lo vamos a dividir en dos grupos, granulocitos y agranulocitos. Granulocitos son los que tienen gránulos en su citoplasma, como por ejemplo los eosinófilos, los neutrófilos segmentados y los basófilos. ¿Okay? Y los que carecen de gránulos son los monocitos y los linfocitos. Vamos a ver cuáles son las características morfológicas de cada uno de ellos. ¿Okay? Adelante. Aquí tenemos los valores de referencia de normalidad de la fórmula diferencial de los glóbulos blancos. ¿Okay? Eso nos lo da ya el equipo automatizado, pero si nosotros lo necesitamos, lo podemos también obtener haciendo un croquis de lámina periférica con ayuda del microscopio y con un contador de células, como lo estamos haciendo, lo vamos a hacer en la práctica. Podemos descargar el contador de células en el celular, o si no, se puede hacer también con un contador de células manual. Y puedo obtener la fórmula diferencial de los glóbulos blancos. ¿Okay? Entonces los valores normales son estos. Neutrófilos son los que predominan, pueden estar hasta un 70%. Los abastonados son neutrófilos en banda entre 0 a 5%. Eosinófilos 1 a 5%. Basófilos 0 a 1. Monocitos de 3 a 8% y linfocitos de 30 a 40%. Los valores absolutos, bueno, eso sí nos da ya el equipo automatizado, no hay problema. Pero igual, esos valores sí los tienen que aprender para el examen. ¿Okay? Los porcentajes, por lo menos, tienen que saber. ¿Okay? Entonces, van a escuchar este término también muy frecuente en la práctica, que es el término de desviación a la izquierda. Desviación a la izquierda se utiliza este término para referirnos cuando existen formas inmaduras de los glóbulos blancos en sangre periférica, o cuando encontramos aumento de abastonados también. ¿Cuánto es lo normal de abastonados? Dijimos entre 0 y 5%. Si encontramos más, entonces ya no es normal. Se llama desviación a la izquierda. ¿Qué puede estar pasando? ¿Por qué hay aumento de bastones? ¿O por qué encuentro formas inmaduras de glóbulos blancos en sangre periférica, como por ejemplo mielocitos o metamielocitos, que no deben estar allí? Puede ser que el paciente tenga una infección aguda, puede ser que el paciente tenga una reacción leucemoide, que el paciente tenga una leucemia mieloide crónica, etc. ¿Okay? Entonces, ese término se utiliza frecuentemente. Hay una patología muy frecuente que cursa con aumento de bastones. ¿Cuál es? Exacto. Entonces, este es un hemograma automatizado. No automatizado, seguro, es manual, el hecho de fórmula diferencial manual. Y encontramos lo siguiente: el paciente tiene en su fórmula diferencial segmentados 22%, abastonados 49%, metamielocitos 12%, mielocitos 6%, promielocitos 1%. ¿Estará normal este hemograma? No, ¿no es cierto? Entonces estoy encontrando formas inmaduras en sangre periférica y además estoy encontrando ¿cuánto de bastones? ¿Y cuánto es lo normal? Entonces, esto es desviación a la izquierda. Hay un término también que se utiliza para decir desviación a la derecha.
de desviación a la derecha, ya no encuentro formas inmaduras, pero voy a encontrar polisegmentación nuclear de los neutrófilos. Generalmente ya no se refiere a infecciones agudas, sino más bien pensar en infecciones crónicas. ¿Okay? Entonces, digo polisegmentación nuclear de los neutrófilos porque normalmente los neutrófilos tienen un núcleo que consta de varios segmentos, entre 2 a 5 segmentos. Pero si yo veo más de 5 segmentos, ya no es normal. Se llama polisegmentación o hipersegmentación nuclear de los neutrófilos. Ahí están las causas. Entonces vamos a hablar de la ontogenia de esta serie mieloide. La más inmadura se conoce como mieloblasto. ¿Okay? Si nosotros vemos esta imagen con el microscopio, diremos que estamos viendo un blasto. ¿Okay? No diré mieloblasto ni linfoblasto porque con el ojo no se puede distinguir la estirpe. ¿Okay? Ya tengo que hacer otros estudios como inmunohistoquímica, inmunofenotipo por fotometría de flujo para saber de qué estirpe, a qué estirpe pertenecen esos blastos. ¿Por qué? Porque tanto los mieloblastos como los linfoblastos son muy parecidos. Entonces ahí, si yo veo esa imagen de células inmaduras, las que están señaladas con la flecha negra, simplemente los mencionaré como blastos. ¿Cuáles son las características de un blasto? Vean ustedes, escríbanlo. ¿Es una célula grande o pequeña? Grande, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra característica tiene? Ya, núcleo redondo. ¿Qué más te puedo agregar? ¿El núcleo es grande o pequeño? Grande, ocupa casi toda la célula, ¿no? ¿Ya están todos los que están rotando en radiología, imagenología? ¿Ya llegaron los que estaban en el regional? ¿Todavía? Voy a tener que seguir abriendo la puerta. ¿Tienes la relación de los que van a llegar tarde? A ver, por favor. No había clase. ¿No había clase? Ah, gracias. Ya no voy a abrir la puerta. Bien, entonces, otra característica de los mieloblastos es esto que está señalado con la flechita roja. Tienen dentro de su citoplasma, podemos encontrar dentro del citoplasma estos famosos bastones o corpúsculos o cuerpos de agua. ¿Okay? Cuando yo veo eso, es casi seguro que estoy viendo un blasto de estirpe mieloide, pero no lo puedo asegurar con el ojo. Entonces tengo que hacer otros estudios. ¿Qué más pueden ver ahí en ese blasto? ¿Qué otras características que no hemos visto en la diapositiva anterior? Que llama bastante la atención. Tienen... No son gránulos, son cuerpos de agua. Que tienen nucleolos. Una característica de la inmadurez son los nucleolos. ¿Ok? Entonces, el mieloblasto va madurando y se convierte en promielocito. ¿Ok? El promielocito, ¿qué características tiene? ¿Es grande o pequeño? Grande. ¿Tiene núcleo? ¿Grande o pequeño? ¿Tiene nucleolos? Sí, es grande. Acá está. ¿Qué más tiene el promielocito? Se nota bien clarito. ¿Qué son? Tiene gránulos. El promielocito tiene gránulos muy bonitos que se tiñen de diferente tonalidad. Tiene gránulos primarios y gránulos secundarios. Ese es un promielocito. ¿Ok? Aquí también es un promielocito. ¿Qué significa gránulos primarios? Okay. Se les da esa denominación porque algunos van a tener más basófilos y otros van a tener más acidófilos por los estadios de maduración. Entonces, morfológicamente, por las tinciones les llamamos gránulos primarios a los que son más oscuros y gránulos secundarios a los que son más claros. Entonces, cuando ustedes vean el microscopio promielocito van a ver algunos gránulos azules y otros más rojitos, dependiendo del colorante, ¿no? Entonces, se pueden diferenciar dos tonalidades. Entonces, es muy seguro que lo que estás viendo es un promielocito. ¿Ok? Va madurando y se convierte en mielocito. Entonces, ¿qué pasó ahí ahora? ¿Cómo lo ven? Más pequeño. El núcleo ya no es céntrico, el núcleo ya es más pequeño y se va colocando a un polo de la célula. ¿Ok? Entonces, ya los nucleolos los va a ir perdiendo, van desapareciendo. Entonces, va madurando la célula. Eso es un mielocito. ¿Ok?
¿Ok? Grábenselo bien. Luego se convierte en un metamielocito. ¿Qué pasó ahora? Miren cómo cambió ahora el núcleo. Ya no es redondo, ya no es céntrico, ya no hay nucleolos. Ahora tiene forma indentada, o como grano de café, o arriñonada, y es excéntrico. Ese es un metamielocito. Muy bien. Chicos, ya no veo gránulos de dos tonalidades tampoco ya. Ya pasó. ¿Ok? Y aquí en esta imagen puedo ver dos estadios de maduración, el mielocito y el metamielocito. ¿Cuál es el que tiene el núcleo más indentado? El metamielocito. ¿Okay? Recuerden que el metamielocito es el que se va a convertir en el abastonado o neutrófilo en banda. Neutrófilo en banda lleva ese nombre porque su núcleo tiene forma de banda, de bastón. ¿Okay? Y ya no hay nucleolos. ¿Okay? Miren esta forma. Es decir, no está segmentado. Es un bastón. Pero no hay segmentos como este que los puedo contar. Esto ya es un neutrófilo segmentado, el último estadio de maduración. ¿Ya? Entonces, ahí está el neutrófilo segmentado, maduro, normal. El eosinófilo también es un segmentado maduro. ¿Cuál es la diferencia del eosinófilo con el neutrófilo? Que el eosinófilo tiene gránulos acidófilos, ¿ok? Son más claros. Se pueden ver rosados, anaranjados, según la calidad del colorante, ¿no? Eosinófilos. El basófilo también fácilmente lo podemos distinguir por las características de sus gránulos. El basófilo tiene gránulos gruesos, oscuros, grandes. Y además que no me permite observar la arquitectura del núcleo, como que lo tapan, ¿no es cierto? Pero sí tiene núcleo, sino que los gránulos no me permiten verlo. Solo veo gránulos. Entonces, eso es un basófilo. Fácil también lo podemos distinguir en el lámina. Entonces, si yo les pregunto cuál es la maduración de la serie mieloide, ustedes van a decir primero el mieloblasto, 2 promielocito, 3 mielocito, 4 metamielocito, 5 abastonado y 6 segmentado. ¿Ok? Bien. Eso con respecto a la serie mieloide. Con respecto a la serie linfoide, solamente tiene 3 estadios de maduración: linfoblasto, prolinfocito y el linfocito maduro. Son 3 nada más. ¿Ok? Igualmente, a medida que va madurando, va disminuyendo de tamaño, va perdiendo los nucleolos hasta convertirse en una célula pequeña, ¿no? Un linfocito casi un poquito más grande que un glóbulo rojo. Nada más. ¿Ok? Entonces lo que les decía, ¿no? El linfoblasto, vean ustedes, muy parecido al mieloblasto. Por eso les decía, si yo veo esto en el microscopio, solamente diré blasto. No me puedo atrever a decir mieloblasto, linfoblasto, porque me puedo equivocar. Eso se hace con otro tipo de estudios. Ya les dije, inmunohistoquímica o inmunofenotipo a través de la citometría de flujo. Aquí no, solamente diré blasto. Si yo veo esta lámina, diré blastos, seguramente más del 20%, y seguramente este paciente tiene leucemia y tengo que derivarlo con el hematólogo o referirlo a un centro de mayor complejidad, etc. No puedo decir, no puedo ver yo una lámina donde ustedes me vayan a poner 20% de linfoblastos. Oh, no. O 20% de mieloblastos. No. Eso ya se verá con otros estudios. Solamente diré blastos, ¿ok? El prolinfocito todavía tiene algunos nucleolos hasta convertirse en un linfocito maduro. Entonces el linfocito maduro, si ven ustedes, su núcleo ocupa casi toda la célula. Entonces no me permite ver citoplasma. Es así, es puro basófilo. ¿Tendrá gránulos? Ah, el linfocito tiene gránulos. No, acuérdense que está en el grupo de los agranulocitos junto con los monocitos. Listo. Ahora la serie monocítica. La serie monocítica también tiene 3 estadios de maduración: el monoblasto, el promonocito y el monocito. Es muy fácil de distinguir también la serie monocítica porque son células grandes y además porque su núcleo es muy particular. Es grande, pero es irregular, aspecto cerebroide, indentado, arriñonado, es muy irregular.
Y además una característica de la serie monocítica es que presentan vacuolas en su citoplasma, que no lo tienen las demás células normalmente. Entonces, si yo encuentro vacuolas en una serie monocítica, es normal. ¿Okay? Monoblasto, vean sus nucleolos, el gran tamaño que tiene la célula y las vacuolas en el citoplasma. ¿Sí? ¿Se notan? Las vacuolas. Hasta convertirse en monocito maduro, este es el que vemos en sangre periférica. A veces lo podemos confundir con un neutrófilo por la forma del núcleo, pero tengo que afinar bien el micrométrico y darme cuenta de que es un monocito porque no tiene gránulos. ¿Ok? Y es grande. Vean todas las formas que puede adoptar un mono. ¿Ok? Bien, entonces habíamos dicho que los neutrófilos segmentados tenían gránulos, ¿no es cierto? Sí tienen gránulos, pero esos gránulos son finos, que apenas se ven. Pero si yo veo esto, me tiene que llamar la atención. Acá veo que son unos gránulos más oscuros de lo normal. Pueden ser más oscuros de lo normal o más grandes de lo normal. Eso lo tengo que reportar como granulaciones tóxicas. ¿Okay? Eso no es normal. Pues esto yo lo voy a reportar como granulaciones tóxicas. Otra patología que podemos encontrar en los neutrófilos son estas coloraciones o áreas teñidas de color azul en el citoplasma de los neutrófilos, donde estoy colocando el cursor. Son los llamados cuerpos de Doble, también presentan infecciones severas, cuerpos de Doble en el citoplasma de los neutrófilos. ¿Okay? El palillo de tambor no es una patología, es algo fisiológico, que es esto, si lo pueden observar, como un apéndice que proviene de la cromatina del núcleo de los neutrófilos, en el caso de las mujeres, cromatina sexual femenina. Habíamos dicho que tenían entre 2 a 5 segmentos. Si tienen más de 5 segmentos, hablamos de polisegmentación nuclear del neutrófilo o hipersegmentación nuclear del neutrófilo. ¿Okay? ¿En qué caso se presenta eso? Eso viene en el examen. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá, ¿cuántos segmentos tendrá el núcleo de este neutrófilo? Cuéntenlos. 9. ¿Será normal? No es normal. Se llama neutrófilo hipersegmentado. ¿Okay? ¿Qué célula será esta? Muy bien, esta. Monocito, muy bien. Ay, neutrófilo segmentado, porque acá dice neutrófilo segmentado. ¿Qué es esto? Basófilo. Estos son los neutrófilos segmentados. Muy bien. Entonces, los linfocitos maduros también pueden cambiar de forma, de tamaño y de coloración frente a infecciones, sobre todo infecciones virales. Es muy frecuente encontrar en los niños linfocitos atípicos o linfocitos reactivos o llamados también virocitos. Entonces, aquí tenemos en el primer recuadro un linfocito normal y todos los demás son linfocitos atípicos. Cambian su forma, su tamaño, su coloración. ¿Ok? Linfocitos atípicos. ¿Cuál será el normal y cuál será el atípico allí? El normal es el de arriba, ¿no es cierto? Y el de abajo es el linfocito atípico. Pobre que acá me pongan blasto o monocito. Bien, aquí ¿qué les llama la atención de estos neutrófilos? Entonces, son neutrófilos esos dos. ¿Pero qué les llama la atención? Están hiposegmentados, ¿cierto? Generalmente tienen más segmentos, ¿no? Que no deben superar los 5, es verdad, pero aquí también ya que todos tengan solamente 2 segmentos no es normal. Y además, ¿qué más les llama la atención? Aparte de los segmentos. Algo más. Bueno, ahí dice la cromatina más densa, aparte de eso. Cromatina nuclear más densa, ahí lo dice. Pero algo más les debe llamar la atención de esos neutrófilos. Sí, está ahí, por eso está hiposegmentado.
y la cromatina nuclear más oscura, ¿no? Más densa, pero algo más tiene. ¿Qué pasa con sus gránulos? Ausencia o disminución de sus gránulos. Entonces no tienen gránulos, eso también es anormal. Hiposegmentado e hipogranulado, eso lo encontramos en los pacientes que tienen la enfermedad de anomalía de Pellier-Wet. Pero también los podemos encontrar en pacientes que están recibiendo quimioterapia, también los podemos encontrar en pacientes con síndrome de los displásicos. En ese caso les llamaremos tipo Pellier-Wet. ¿Ok? O neutrófilos displásicos, simplemente. Tenemos otra enfermedad un poco menos común, que es la anomalía de May-Heglin, donde los pacientes tienen neutrófilos con estos, ¿recuerdan de los cuerpos de doble? Con coloraciones azuladas en el citoplasma de los neutrófilos y además se acompaña de, ¿qué es esto? ¿Qué será esto? ¿Qué es esto? Seguro en la práctica lo han visto. Perdón, ¿esto? Seguro en la práctica lo han visto. ¿Cómo se llama esto? Como el doctor Mora ya está ahorita haciendo hematocrítica, ya acaban ya las prácticas de primera unidad. Grupo sanguíneo lo van a hacer. ¿Han visto láminas? No. ¿No? Qué mentiroso. Macroplaqueta. Esta es una plaqueta gigante. ¿Ya? Entonces, coloraciones azuladas en el citoplasma de los neutrófilos acompañado de macroplaquetas. Acá hay una plaqueta grande, macroplaqueta. ¿Aquí qué les llama la atención en estos neutrófilos? También sus gránulos son grandes. ¿Ok? Si yo veo esto, le voy a decir, ¿cómo le voy a llamar? ¿Cómo le voy a llamar? No, le voy a llamar granulaciones tóxicas, ¿ok? Ahí dice Alder-Rayleigh porque este paciente tiene la enfermedad de Alder-Rayleigh, pero yo no lo sé. Si yo veo la lámina, simplemente lo reportaré como granulaciones tóxicas. Ya con otras pruebas descargarán si tiene o no tiene esa enfermedad, ¿ok? Es como el Pellier-Wet. De repente no tiene Pellier-Wet, solamente tiene hiposegmentación de su neutrófilo porque tiene síndrome mielodisplásico o está recibiendo quimio, ¿ok? Pues a esto le llamaré granulaciones tóxicas, ¿cierto? Si veo estos gránulos, ¿cómo le llamaré? Si veo esto, ¿cómo le llamaré? Granulaciones tóxicas. Esto se presenta en los pacientes con esta enfermedad que se llama Cheilier-Higashi. Ok, entonces ya encontré la patología, ahora tengo que reportar el grado de severidad. Así como vimos para la serie roja, pues me interesa saber si lo que estoy viendo se presenta en todas las células o solamente en un porcentaje, y necesito tener un grado de severidad que se reporta en el sistema de cruces, ¿no es cierto? Entonces aquí también para los glóbulos blancos también lo vamos a reportar por cruces. Si las granulaciones están en el menos del 5% será 0. Pero si encuentro, por ejemplo, en un 5 hasta un 25% será una cruz, y así sucesivamente. Me interesa saber la severidad para luego hacer seguimiento al paciente. Recuerden eso. ¿Ok? Vacuolas tóxicas. Habíamos dicho cuál es la célula que normalmente tiene vacuolas en su citoplasma. Los monocitos. Si yo encuentro vacuolas en el citoplasma de un neutrófilo segmentado, ya no es normal, ¿no es cierto? Diré vacuolas tóxicas, ¿ya? Igual para los cuerpos de doble. Ok, plaquetas lo van a exponer sus compañeros. Igual la clase de plaquetas está en el aula, ¿ya? A ver, coloquen sus diapositivas, por favor. Ustedes son aula.
Hablen por ella con los compañeros. Ustedes se sientan, por favor, a la hora que les toque conversar. Vamos a estar ahí parados. Muy buenas tardes, doctor y compañeros. El día de hoy vamos a exponer acerca de las plaquetas y hemostasia. Bueno, esos son los integrantes. Cuando nos lesionamos, con frecuencia tenemos dolor e inflamación, ¿cierto? Pero, ¿se ha preguntado qué es lo que pasa dentro de su cuerpo? Vamos a descubrirlo. La sangre circula en nuestro cuerpo a través de arterias, venas y capilares, también conocidos como vasos sanguíneos. Cuando tenemos una hemorragia, los vasos sanguíneos están lesionados y nuestro cuerpo trata de repararse a sí mismo. Las piezas pegajosas de las células llamadas plaquetas se reúnen para parchar la lesión. Pero eso no es suficiente, por lo que se inicia un proceso de múltiples etapas llamado cascada de la coagulación. Y la cascada de la coagulación tiene tres diferentes vías: las vías extrínseca, intrínseca y común. Todo esto podría sonar muy científico, pero comprender un poco al respecto puede ayudarle a saber lo que ocurre cuando tiene una hemorragia. Algún tipo de hemorragia provoca que el factor tisular, factor 3, ubicado al exterior del vaso sanguíneo, se una al factor 7, que es uno de los factores que circulan en nuestra sangre. Esta unión activa el factor 10, lo que significa que el factor 10 cambia una forma que le permite funcionar para detener una hemorragia, como parte de la cascada de la coagulación. La activación del factor 10 da inicio a la vía común. Cuando hay una lesión, se activan los factores que se encuentran dentro del vaso sanguíneo. La activación del factor 12 da inicio a la vía intrínseca.
factor 11 activa el factor 9. El factor von Willebrand estabiliza el factor 8 conforme se mueve hacia el factor 9. Los factores 8 y 9 se unen y esta unión activa el factor 10. Este es el inicio de la vía común y la coagulación continúa cuando el factor 10 se combina con el factor 5. Esto permite el cambio de la protrombina, factor 2, a trombina, factor 2A. Enseguida, la trombina cambia a fibrinógeno, factor 1, a fibrina, factor 1A. La fibrina se combina con el factor 13, lo que fortalece al tapón plaquetario para asegurar el coágulo de sangre. Suceden muchas cosas tras el término de la cascada de la coagulación. Si usted tuviera un trastorno hemorrágico, eso quiere decir que algo falla con uno de los muchos factores que ayudan a la coagulación de la sangre. Esto ocasiona que la sangre tarde más tiempo en coagular. Como en muchos otros procesos del cuerpo, el objetivo es crear un equilibrio, de modo que las lesiones puedan sanar. Bien, entonces lo que podemos rescatar en sí, la hemostasia en sí es el conjunto de procesos que van a permitir, en este caso, detener una hemorragia y mantener la sangre dentro de los vasos sanguíneos. Para evaluar cómo funciona la hemostasia, nosotros vamos a usar distintas pruebas de laboratorio, los cuales cada una van a estar enfocadas en una parte específica del proceso, y en este conjunto, estas pruebas nos van a dar una visión completa de cómo es que el estado de la hemostasia, desde la función plaquetaria hasta la formación y la deterioración del coágulo. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre el tiempo de sangría. Bueno, primeramente el tiempo de sangría viene a ser una prueba de laboratorio que se utiliza sobre todo para medir el tiempo en el que se detiene un sangrado superficial después de realizar una incisión en la piel. Esto se puede hacer de dos maneras, a través del lóbulo de la oreja y sobre todo en el antebrazo. ¿Para qué se utiliza? Bueno, se utiliza sobre todo para evaluar lo que es la homeostasis primaria, o sea, la función de las plaquetas y la integridad de los vasos sanguíneos pequeños. Esta prueba de laboratorio es muy importante, ¿no? Ya que se utiliza más que todo para la prevención y sobre todo detectar las hemorragias. Bueno, un tiempo de sangría lo que puede es causar una disfunción de la homeostasis primaria, ¿no? En este caso lo que viene a ser una trombocitopenia, que viene a ser una disminución de las plaquetas, los defectos de la función plaquetaria y alteraciones en la integridad de los vasos sanguíneos. Bueno, tenemos como un primer método, ¿no? Que es el método Light. Esto prácticamente se coloca cuando el paciente está en reposo y tiene que estar de una manera sentada. Se coloca el fingomanómetro en el brazo, inflado a 40 milímetros de mercurio. Luego el doctor va a limpiar, ¿no? En ese área con alcohol y se va a realizar 3 incisiones superficiales, ¿no? Aproximadamente 5 milímetros de largo y 1 milímetro de profundidad usando una lanceta. Y bueno, con el cronómetro va calculando, ¿no? Para medir el tiempo. Y luego con un papel filtroabsorbente se va removiendo cada sangrado aproximadamente de 30 segundos, sin presionar el sitio de la incisión para poder evitar la alteración del examen. Luego, cuando el tiempo se detiene, ¿no? Es cuando ya no haya sangrado, ahí es donde se va ya a indicar lo que es el tiempo de sangría. Sus valores normales aproximadamente de 2 a 7 minutos. Luego tenemos el método de Duke. Es cuando el paciente, ¿no? está en reposo y es donde el doctor va a colocar el lóbulo de la oreja desinfectado. Se hace una punción estandarizada con una lanceta en el lóbulo de la oreja, ¿no? Cada 30 segundos se debe tocar suavemente la gota de sangre
con papel del filtro sin tocar la herida, ¿no? Bueno, antes de eso primero tienen que desinfectar la oreja. Y bueno, se detiene el cronómetro cuando la sangre ya deja de manchar el papel. Y este tiempo aproximadamente es de los valores normales de 1 a 3 minutos. Bueno, siguiendo con esta sección, vamos a hablar sobre el tiempo de la coagulación. El tiempo de coagulación es una prueba de laboratorio que mide el tiempo, valga la redundancia, en el que demora la sangre en formarse en un coágulo cuando ésta se coloca en un tubo de vidrio luego de ser extraída. Esta va a evaluar de manera general lo que es la hemostasia primaria y la vía intrínseca y común de la coagulación. Y bueno, hoy en día está en desuso frente a las pruebas que son mucho más específicas, que luego van a ser expuestas por mis compañeros, que es el tiempo de protrombina, el TP, y el TTPA, que es el tiempo de tromboplastina parcial activado. Uno de estos métodos que era utilizado, bueno, hace tiempo, era el método de Morawitz. El método de Morawitz utilizaba como materiales la lanceta estéril, que era para punción capilar en la yema del dedo o en el lóbulo de la oreja. Se utilizaba también tubos capilares de vidrios finos de 0.5 milímetros de diámetro aproximadamente y un reloj con segundero. ¿Cómo era el procedimiento? Se realizaba una punción, como había mencionado, en el lóbulo de la oreja o en la yema del dedo para obtener sangre capilar y se introducía la sangre en el tubo capilar fino de vidrio por capilaridad. Y a partir de este momento se iniciaba a correr el tiempo de lo que era la coagulación. Cada 30 segundos se iba rompiendo un pequeño fragmento del capilar y se observaba a partir de los fragmentos si es que aparecía un hilo de fibrina que unía los extremos. Una vez que aparecía este hilo de fibrina, que era visible, se daba por terminada lo que es el tiempo de la coagulación. Y sus valores normales, que se utilizaba en ese tiempo, iban de los 3 a 5 minutos y dependía de la temperatura y las condiciones del laboratorio. Este método se dejó de utilizar porque era muy rudimentario y por lo que acabo de mencionar, que uno de los factores extrínsecos que podía alterar lo que es el resultado del examen era la temperatura. Posteriormente se salió un nuevo método que reemplazó al método de Morawitz y que en su momento era el gold standard del monitoreo de la terapia por heparina. Los materiales que se utilizaban aquí eran tubos de vidrio sin anticoagulantes, jeringa estéril, un cronómetro y fuente de calor para mantener los tubos a temperatura corporal, es decir, a 37 grados centígrados. Entonces se podía hacer a temperatura ambiente, obvio, pero iba a variar porque, igual que el método de Morawitz, aquí el factor extrínseco que iba a cambiar el resultado era la temperatura. Entonces, para esto se utiliza lo que es el baño María para ponerlo a 37 grados y así pueda seguir con el protocolo de este método. El procedimiento era práctico y sencillo. Se realizaba una punción venosa para extraer muestra de sangre, en este caso de 3 a 5 mililitros, según los tubos de vidrio que se fueran a usar, en donde, como dice ahí, la sangre se deposita en uno más tubos de vidrio sin anticoagulantes, se deposita 1 mililitro por cada tubo, y una vez que se haya depositado la sangre dentro de los tubos de vidrio, va a iniciar a correr el cronómetro. Lo que había mencionado hace rato, mantener la temperatura a 37 grados centígrados, que es el protocolo, y revisión periódica, ya que cada 30 segundos se tiene que inclinar suavemente para ver si la sangre se ha coagulado. Una vez que la sangre se coagula, en los 4 se da por concluida lo que es el examen. En este caso, el tiempo de coagulación normal utilizado en el método Lee-White es de 5 a 10 minutos, y si el tiempo de coagulación es mayor,
podríamos estar ante enfermedades como son la hemofilia A o la hemofilia B, o enfermedades hepáticas o la presencia de anticoagulantes en la sangre. Y su uso clínico: detectar trastornos hemorrágicos como son la hemofilia, como mencioné, la A o la B, la enfermedad de von Willebrand, coagulopatías adquiridas, monitorear tratamientos anticoagulantes que son la heparina o la warfarina, y evaluar la función del hígado, el cual produce muchos de los factores de la coagulación, los cuales son el 1, el 2, el 5, el 7, el 9, el 10, 11, 12 y 13. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, voy a hablar sobre el tiempo de protrombina. Bueno, el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina van a evaluar los factores de la coagulación que van a formar en distintas vías, como es la cascada de la coagulación. Y bueno, como voy a hablar del tiempo de protrombina, acá donde se va a evaluar diferentes factores, como es el factor de coagulación, el 7, el 10, el 5, el 2 y el 1, ¿no?, que es el fibrinógeno. Y bueno, estos factores no van a detectar lo que es de la vía intrínseca, porque la vía intrínseca corresponde a la tromboplastina, que mi compañera lo va a explicar. Bueno, acá vemos la prueba de coagulación, ¿no? Como sabemos, el tiempo de protrombina se va por la vía extrínseca y esto se va a activar por el factor tisular, que es el fosfolípidos y el calcio. Cuando entre en contacto con la sangre, va a activar lo que es el factor 7 activado, y este factor al mismo tiempo va a activar el factor 10, al igual que la vía intrínseca también activa lo que es el factor 10, ¿no? Y bueno, esta vía va lo que es a dar un tiempo de protrombina, ¿no? Y es muy sensible a lo que es a deficiencia de vitamina K, también a lo que es al consumo de medicamentos anticoagulantes como el heparina o la warfarina, o quizás problemas hepáticos, ¿no? Y bueno, cuando el factor 10 activado más el factor 5 activado, esto va a convertir la protrombina en trombina, y acá la trombina va a convertir el fibrinógeno, lo que es ya en fibrina. Y como sabemos, la fibrina es una proteína la cual va a solidificar lo que es el coágulo, ¿no? Ya. Bueno, en lo que es, ¿para qué se usa, no, dicho examen? Bueno, esto se va a utilizar para medir lo que es los valores de coagulación. También se puede utilizar para diferentes exámenes que se puede realizar, ya sea mayormente en pacientes que están tomando lo que son los anticoagulantes. Y bueno, ¿para qué realizar dicho examen, no? Bueno, esto se puede realizar ya sea antes de ingresar a una operación, para que no haya un exceso de sangre, ¿no?, al momento de la operación. Y bueno, ¿qué se necesita acá para hacer el examen? Principalmente lo que vamos a utilizar, ¿no?, es lo que es la sangre ya sea venosa o la sangre que también vamos a pinchar lo que es en la yema del dedo, ¿no? Puede ser cualquiera de las dos, pero principalmente sería la sangre venosa. Y bueno, ¿qué vamos a utilizar en el procedimiento, no? Acá en el procedimiento vamos a utilizar lo que es el Vacutainer, y también lo que es el tubo moradito, el cual contiene un anticoagulante, el cual es el EDTA, es un ácido etileranamino tetracético. Y también, bueno, vamos a utilizar lo que es la lanceta, si vamos a sacar lo que es la sangre de la yema del dedo. Y bueno, como ya mencioné, esto se va a dar por diferentes factores, como la vía intrínseca, los factores 2, 5, el factor 7 y el factor 10, ¿no? Y bueno, lo que son los resultados anormales, ¿no? Si hay un INR de mayor a 1.1, nos va a indicar que bueno, acá va a ser anormal, ¿no? Si es mayor a 1.1 va a ser anormal porque está yendo demasiado lento.
acá me olvidé de hablarles sobre los valores. Si un paciente está sin anticoagulantes, el tiempo de protrombina va a ser de 11 a 13 segundos con un INR de 0.8 a 1.1. Por eso les decía de 1.1 hacia arriba va a ser el normal. Y si el paciente está consumiendo anticoagulantes como la warfarina, va a tener un tiempo de protrombina de 35 a 40 segundos con un INR de 2 a 3 segundos. Bueno, acá lo que es para el procedimiento también olvidé mencionar que el paciente puede tener quizás al momento de inyectar, ¿no?, lo que es la aguja, puede que se desmaye, tener precaución, o puede también sufrir diferentes, al momento de inyectar, no todos los pacientes tienen lo que es la misma cantidad de la vena, entonces puede que se rompa y va a tener diferentes, ¿no? Y bueno, también en señales de problemas en la coagulación puede presentar dolor o sensibilidad, lo que es en las piernas, puede presentar edema, enrojecimiento, también dificultad para que pueda respirar, o quizás taquicardia, ¿no? O dolor, lo que es en el pecho. Bueno, es lo que es el tiempo de... Ahora, con respecto al tiempo de trombina, vamos a ver lo siguiente. Acá vemos la última parte de lo que es el esquema de la cascada de coagulación. Vamos a empezar con lo que es la protrombina, que esta se va a convertir en trombina. Aquí esta trombina, vamos a ver que esta va a ser como una enzima la cual va a transformar el fibrinógeno en fibrina. Y eso es básicamente lo que va a medir el tiempo de trombina, ¿no? Miren cuánto tarda el fibrinógeno en convertirse en fibrina cuando se agrega lo que es la trombina al plasma. Bien. Ahora, esta fibrina básicamente no solamente queda suelta en sangre, sino que esta va a formar una malla o una red, la cual va a atrapar a las plaquetas y a los glóbulos rojos para formar el coágulo sanguíneo. Ahora, con respecto a lo que viene a ser el tiempo de trombina, ¿qué pasa cuando está prolongada? En este caso, si está prolongada, esto se debe a dos cosas. El fibrinógeno se puede encontrar bajo, o como también puede deberse a bloqueos por sustancias, como en el caso de la heparina. ¿Qué pasa con la heparina? La heparina, como sabemos, es un anticoagulante. Al ser un anticoagulante, lo que va a pasar es que esta se va a unir, la heparina, a una proteína del plasma, la cual es la antitrombina 3. Entonces, si la trombina queda entonces inhibida, no va a poder transformar el fibrinógeno en fibrina. Por lo que entonces el tiempo en sí de la trombina se va a quedar prolongada, no va a ser más lenta el tiempo. Bien, acá tenemos lo que es el fibrinógeno, el cual pues es una glicoproteína plasmática que se produce en el hígado, ¿no? Y es fundamental para lo que es la coagulación, como lo dijo mi compañera. El fibrinógeno se va a formar fibrina gracias a la trombina, se va a formar en una red, y también vamos a tener la agregación plaquetaria, que pues va a ser como un puente entre las plaquetas a unirse al receptor de proteína 2B y 3A, el cual pues luego se va a formar el tapón plaquetario, y luego también tenemos que participar en lo que es la inflamación y la reparación de tejidos, ¿no? Esta prueba nos va a servir para lo que es evaluar trastornos de coagulación. Aquí vamos a tener, por ejemplo, como algunas coagulopatías de consumo, como lo es el SIC, la coagulación intravascular determinada, ¿no? En el cual pues ahí se da se activa el mecanismo de coagulación excesivamente, ¿no? Y va a haber como se va a formar coágulos pequeños por todo el cuerpo. También nos va a servir para evaluar lo que son algunas enfermedades hepáticas, y también tenemos en los métodos de cuantificación, que son dos, en el cual pues acá tenemos a los coagulométricos. En los coagulométricos acá se va a medir la capacidad funcional que tiene el fibrinógeno para formar lo que es la fibrina,
Y el método más usado es el de Klaus, en el cual pues también acá pues se añade lo que es la trombina al plasma y se va a medir el tiempo de formación de la fibrina. Y en inmunológicos tenemos que acá solamente se va a medir la cantidad que hay de fibrinógeno y se va a usar lo que son anticuerpos. En sus valores normales tenemos que oscilan entre 200 y 400 miligramos por decilitro, y si hay una disminución se va a deber a, por ejemplo, va a aumentar en lo que es cáncer en sí y en enfermedades hepáticas, y si aumenta, disminuye en el sí el cáncer y en enfermedades hepáticas, y aumenta en lo que son infecciones, inflamaciones y también en infarto agudo de miocardio. Ya, ahora vamos a ver sobre el tiempo parcial de trombina activada. En esta prueba se puede utilizar calcio, activadores de la coagulación como los fosfolípidos para poder formar el coágulo, ¿no? Y es bien importante ya que vamos a ver su utilidad clínica como sus alteraciones. Los valores normales en esta va entre 25 segundos a 35 segundos en una persona normal, pero lo que nos importaría acá ver en pacientes que utilizan heparina, ¿no? Para también diagnosticar hemofilias. Y este tiempo parcial de trombina vamos a ver los factores, ¿no? 8, 11, 9, 13. Su utilidad clínica, ¿no? El diagnóstico de los seguimientos de trastornos hemorrágicos, como cuando en pacientes que utilizan heparina, el tiempo va a estar aumentado, ¿no? Un tiempo mayormente de 55 segundos a 80 segundos en estos pacientes con tratamiento con heparina. También monitoreo de la terapia con heparina no fraccionada, y evaluar también las deficiencias, ¿no? De estos factores de coagulación como son el 8, el 9, el 11 y el 12. En sus alteraciones tenemos la más conocida, que es la alteración de von Willebrand, que es el déficit del factor 8, ¿no? Y también el déficit de la vitamina K, que son el déficit de los factores 7, 9 y 10. Y también vamos a ver también acá las hemofilias, ¿no? En la hemofilia va a haber alteraciones en el déficit del factor 8, en la hemofilia B vamos a ver el déficit del factor 9 y en la hemofilia C el déficit del factor 11. También acá vamos a ver el acortados estados de la hipercoagulabilidad menos frecuentes, ¿no? Y un poco fin. Acerca del dímero D, tenemos que es un fragmento de proteína que se produce cuando un coágulo de sangre se disuelve del cuerpo. Voy a hablar acerca de un poco del mecanismo de cómo se produce el dímero D. Tenemos que el dímero D va a ser un biomarcador que está activado por la cascada de coagulación.